Perfecto. Bueno, ahora vamos a empezar con un tema muy particular y es el que escriben casi todos, ¿sí? Que es el problema que tenemos todos los apicultores. Ya no solo los que no, yo no me dedico a la polinización, pero he tenido y he subido fotos, pero ustedes que se dedican a la polinización lo deben sufrir más que los que hacemos producción de miel. ¿Cómo nos encontramos y por qué no nos cuentan sus experiencias con el tema de agrotóxicos? ¿Sí? ¿Cómo lo vienen padeciendo? Si les ha ocurrido, si se encargan los encargados de los fondos o de las fincas o de las estancias o de las chacras, porque estoy hablando para varios países, de la mortandad de las abejas, si tienen un acompañamiento del Estado para poder denunciar. ¿Por qué no nos cuentan un poquito? Porque uno que recorrió muchos países se encuentra que hay legislaciones que se cumplen, no hay legislaciones, pero sí hay apoyo, hay propietarios que no quieren hacerse cargo del tema, no avisan para las fumigaciones. Creo que es un punto en común que tenemos todos los apicultores y por lo que veo en las preguntas, todos preguntan por qué no hablan de agrotóxicos, por qué no hablan de fumigaciones. Me gustaría saber con quién de los 5 quiere empezar a hablar sobre el tema de agrotóxicos y cómo son las fumigaciones. ¿Quién quiere empezar? Empieza Aníbal entonces. Ya. Okay. Vamos, Aníbal. ¿Me escuchas? Te escucho perfecto, sí, sí. Bien. A ver, Rodrigo, el tema de agrotóxicos es uno de los problemas que ya en estos últimos 10 años hemos tenido muchos problemas con el tema de agrotóxicos. Hace 10 años aproximadamente uno hacía transhumancia a la sierra de mi zona, 150 kilómetros, ¿no? Y cosechábamos miel. En la misma zona donde estábamos, cosechábamos miel todos los años. Las colmenas los manteníamos, las criábamos muy bien y producíamos bastante miel. Pero a partir de hace 10 años empezaron los problemas de mortandad de abejas, ¿no? Entonces, esto veíamos al comienzo, pensábamos que era alguna enfermedad, que era problemas de algún tipo de mal manejo, pero poco a poco nos dimos cuenta con la información que se empezó a manejar de que eran el uso abusivo de los insecticidas lo que hacía mermar las poblaciones de abeja. Bueno, te cuento una experiencia muy fuerte. He tenido mucha mortandad de abejas durante bastante tiempo, ¿no? El año pasado tuve mortandad de abejas aproximadamente 600 colmenas en diferentes apiarios. El año pasado, por ejemplo, en un fundo, fui una de las personas más afectadas. En ese fundo que tiene promedio de 1.200 hectáreas de palto, tuve la mala suerte de colocar justo en un lugar céntrico, justamente por la calidad de abeja que llevábamos, y fui uno de los más perjudicados, teniendo una mortandad de 400 colmenas. El fundo, bueno, me reconoció la mortandad. Ellos también han tenido pérdidas grandes. Antes de eso no había mucha conciencia, ¿no? Pero a partir del año pasado que ha habido una mortandad fuerte y que este año ellos lo están viendo en su producción, en su baja producción, que las abejas son insectos muy importantes. Muchos de los fundos aquí, a veces, no sé si por desconocimiento, te alquilan colmenas, colocan colmenas dentro de los fundos, te hacen colocar, hay protocolos de revisión y todo eso, pero a las 2 semanas se les presenta una plaga y ellos aplican. Ellos, no sé cómo harán el sopeso y aplican estando la abeja ahí, estando la abeja en pleno trabajo, en plena floración, entonces te merman las abejas totalmente. El año pasado justo llevamos
en una fecha determinada y a los 2 días me mandan unos reportes de los trabajadores ahí con videos viendo cómo las abejas estaban pues muriendo, ¿no? Se hicieron análisis y se llegaron a saber que eran insecticidas, pesticidas, fungicidas, también había dentro del análisis, entonces hubo una mortandad muy, muy, muy fuerte. Es uno de los grandes problemas que tenemos aquí en Perú, y no solamente en el palto, sino también en los arándanos, ¿no? Poco a poco estamos nosotros como apicultores inculcando de que ellos tengan un poco más de conocimiento técnico, ¿no? No se puede a veces concebir que uno prepare las colmenas, reinas jóvenes, buena alimentación, cambio de reina, genética, alimentación proteica, carbohidratos, lleva la colmena de acuerdo al protocolo e inclusive mucho más, y que en 2 o 3 días toda tu población muera y tus colmenas estén pues mermadas, totalmente destruidas, ¿no? Entonces a veces ellos no tienen el entendimiento de saber que si están pagando por un servicio, ¿cómo puede ser posible que en 2 días te hagan una aplicación y te maten todas las abejas? Bueno, cada fundo tiene, como se dice, personas capacitadas, personas con la capacidad de entender, ¿no? Hay otras sí, otras no, simplemente trabajadores que solamente hacen lo que los dueños de cada fundo o chacra, como se dice en otros lugares, o huertos, lo dicen, ¿no? Entonces, creo que ya en estos 2 últimos años se está tomando un poco más de conciencia en los fondos, ¿no? Están dándose cuenta de que lo que matan son pecoreadoras, son las abejas que hacen el trabajo, son las abejas que hacen la labor de polinizar, de fecundar, de producir, de elevar la producción, ¿no? Y que si se matan todas esas pecoreadoras para que esa colmena, si es que no muere, vuelva a recuperarse, toma un tiempo de 1 mes o 45 días, en el cual ya la floración terminó y no se realizó ningún tipo de trabajo de polinización. Entonces, ya se está tomando conciencia de eso. Por parte del Estado, tenemos una entidad que es el SENASA, que también, por ser esto una actividad no muy extensiva en gente, porque somos apicultores, no somos una cantidad grande como para generar un volumen de personas que podamos reclamar, no tienen todavía los conocimientos o las capacidades para poder exigir al gobierno o poder tomar las riendas y decir o prohibir el ingreso de ciertos insecticidas que son muy dañinos para las abejas. Entonces, nosotros como apicultores podemos reclamar, pedir, solicitar, pero a veces queda esto en letra muerta. Entonces, tenemos serios problemas, ¿no? Aunque en los últimos años ya la gente un poco o la población o los agricultores están tomando mucha conciencia de cuidar a las abejas, de que las abejas son importantes, ¿no? Hay muchas personas con cierta intención a lo ecologista, a lo natural, a lo orgánico, entonces tratan de cuidar la abeja de una u otra forma. Las redes sociales nos permiten también poder comunicar lo que está pasando y a la vez recibir un cierto apoyo, ¿no? Y que la gente también va entendiendo poco a poco de que hay que cuidar un poco más a las abejas, ¿no? Entonces, en mi caso, como empresa, he tenido muchos problemas, aunque este año sí no ha sido tan drástico como años anteriores, pero estamos ahí, dándole duro, trabajando, concientizando a los agricultores, a las empresas, enseñándoles, ¿no? Un poco lo que es el trabajo de polinización, lo que es el trabajo de abejas, todo el desarrollo y todo lo que hacemos en torno a esto, ¿no? Y que si la abeja sale fuerte, sale con mucha reserva de alimento, o sale con bastante, o hay una producción, no solamente se beneficia el agricultor, sino también el agricultor, porque la abeja se desarrolla familias grandes, y al desarrollar familias grandes significa de que ha trabajado muy bien dentro del huerto o del fundo. Entonces, están entendiendo ellos, ¿no? Que es importante esto. Hay fundos, sí, que cuidan mucho a la abeja, utilizan productos que no perjudican a las abejas,
es variable, cada fundo tiene su forma de verlo, ¿no? Por ejemplo, hay fundos que hacen aplicaciones antes de que ingresen las abejas dentro del campo. Entonces ya hay una coordinación o hay un trabajo de años con ellos, el cual ellos preparan o están anticipándose al ingreso de las abejas. E inclusive hay experimentos que hemos hecho con ellos al colocar abejas 2 o 3 días después de las aplicaciones y veíamos que había mortandad. O después de 15 días había ciertos productos que según su catálogo decían el efecto residual 15 días, pero el efecto residual no eran 15 días, sino eran 30 días. Y lo veíamos porque las abejas no visitaban las flores por el efecto del olor que no lo hacía tan atractivo a las abejas, ¿no? Y después de 30 días recién la abeja empezaba a visitar ese cultivo y se desarrollaba muy bien la polinización. Entonces, todo eso íbamos trabajándolo de la mano con algunos fondos, el cual permite que ellos trabajen preventivamente todo lo que son plagas y nos permitan a nosotros ingresar ya a los fundos limpios, con las floraciones, dependiendo de cada fundo. Algunos ingresan con las floraciones de 5%, floraciones de 10%, sobre todo cuando hay cultivos aledaños, ¿no? En el caso del palto o el aguacate como en Colombia, hay cultivos como los cítricos, tanto las naranjas, mandarinas, tangelos, pomelos, todos esos cultivos son casi paralelos con la palta. Entonces, si coincide la floración de la palta con el cítrico, ahí sí hay problemas para el agricultor, porque el azar del cítrico es tan fuerte y tan atractivo para las abejas que si hay cerca, las abejas se van a los cítricos. Bueno, es un poco ventajoso para nosotros, ¿no? Pero trabajamos con eso, ¿no? Con floraciones que un poquito desarrollen un poco más, ¿no? Un 5, un 10%. Y bueno, hay bastante experiencia en eso, en trabajos de polinización, en tanto de ubicación, colocación, en tanto de ver la forma de cómo se puede mejorar el desarrollo dentro de los fundos, ¿no? Perfecto. Y si me dijiste que tuviste mortandad, ¿pudieron analizar cuál fue el producto que utilizaron que generó la mortandad de sus colmenas? Hasta donde yo sé, bueno, los análisis lo hizo el fondo, solamente me comentó que había insecticidas, habían 2 insecticidas, 2 fungicidas, el problema, Rodrigo, que esos fundos, a ver, te explico, en el norte existe un proyecto muy grande, que es un proyecto que se llama Chavimochi, es un proyecto que abarca varios distritos, ¿no? De un lugar que es muy grande. Entonces, esas zonas eran desiertos áridos, eran desiertos donde no había agua. Entonces, hubo un proyecto grande de poder llevar el agua de las zonas altas de Perú y toda esa zona, que fueron miles y miles de hectáreas, se pudo, el Estado se lo dio a empresas para que lo cultivaran. Entonces, donde fue desierto hace 10 o 15 años, en estos momentos son zonas verdes por cultivos de exportación, como es el palto, es el arándano. Entonces, el problema es que a veces si tú colocas en fundos donde está tu palto, que puedes tener 300 o 400 hectáreas, alrededor tienes arándanos y a veces la floración del arándano sigue, ¿no? Entonces, y hacen aplicaciones. Entonces, si tu abeja llega a la floración del palto y el arándano todavía continúa, o el fundo aledaño o vecino está haciendo aplicaciones, ¿cómo controlas? Entonces, es un poquito complicado. En este año lo que me pasó a mí fue que, según los reportes, dijeron de que fue uno de los vecinos que estuvo haciendo aplicaciones durante día y noche, y la floración del palto no había abierto, no había un 5% ni un 10%, entonces la abeja se fue al arándano, al lado vecino, y ahí es donde se produjo la mortandad en abundancia, ¿no? Perfecto. Vamos con Miguel. Yo sé Bien. que a esta pregunta se la voy a dejar a último a Ignacio, porque Ignacio, aparte, él es ingeniero agrónomo, así que va a tener algunas cosas en particular que nos podrá después comentar. Miguel,
Cuéntanos Bien. cómo es el tema de Chile con el tema de los agroquímicos, agrotóxicos y todo esto de que tenemos la mortandad de abejas los apicultores. Bueno, te comento, Rodrigo. A principios del año 2000 sufríamos mucho con el tema de los insecticidas, fungicidas. No había una cultura con respecto al uso de estos productos, estando las abejas instaladas en los huertos. Poco a poco, avanzando en el tiempo, conversando con los administradores, conversando con los agrónomos, que son parte importante de cuando toman la decisión de aplicar un producto o no, en qué fecha, en qué momento. Se ha ido conversando, se ha ido acercando con ellos y vemos digamos, el cambio a esta altura desde la vida, desde los años ya, el cambio que se ha ido en tema de conocimiento, que los productos no deben aplicarse en el horario de trabajo de la abeja, ¿ya? Que es muy importante, no perjudicar a la pecuariadora, como decía Aníbal. Se ha hecho un estudio, un conocimiento a través de charlas con los administradores, con los agrónomos, de que los usos de los insecticidas tienen que ser fuera de horario de trabajo de la abeja y a la vez usando productos un poco más orgánicos. Acá a nivel de país se ha introducido un poco más ese procedimiento en beneficio de la apicultura, en beneficio de la polinización. Se ha entendido a gran altura los dueños de los campos, de los frutícolas y los agrónomos que también que al final han logrado entender que si aplicamos un producto químico durante la polinización, se está echando a perder esta misma y están pagando por un producto y al final no están obteniendo una buena polinización a raíz de este mal uso de los insecticidas. Es por hoy que existe casi, yo digo que en un 90% aquí en el país ya hay una buena cultura con referente a eso. Te avisan ya de qué producto se va a usar, si es tóxico o no tóxico para la abeja. Se hacen de noche, la gran mayoría se hace de noche el producto, el insecticida o fungicida, fuera de horario de trabajo de ellas, y con eso se consigue una buena polinización a conocimientos de ellos, demostrados por ellos. A principios del año 2000 se mataba mucha abeja acá en el país, por falta de conocimiento, falta de ética también, podría decirse, una ética profesional en que cuidar a las abejas, y también una parte comercial que en el fondo si ellos pagaban por un producto, tenían que cuidarse esto, no dañarlo, no destruirlo, ¿ya? Lo que hacían con los insecticidas. Entonces, la cultura ya que en el país ha cambiado mucho, se están haciendo buenos manejos, se están usando buenos productos fuera de horario que son efectivos durante un par de horas, y con eso se ha mejorado todo el sistema de polinización. También en la parte del gobierno, a través del SAC, Servicio Agrícola y Ganadero, también hay un cierto, digamos, reglamento, por así decirlo, en que se le debe avisar al agricultor qué producto se va a usar, qué dañino es, si es inocuo o no inocuo para la abeja, ¿ya? Una información plena, ¿ya? Conocimientos nuevos de los productos que están llegando, que son efectivos para matar la enfermedad en la fruta y no que dañe a la abeja, ¿ya? Hay más cultura hoy en día con respecto a todo eso. Como digo, al final, al principio de los años se sufrió mucho con las colmenas, salían muy deterioradas de todos los huertos, llámese almendros, paltos sobre todo, ¿ya? Semilleros, donde se tiraba a diestra y siniestra, por así decirte, el producto químico. Estando trabajando la abeja en pleno horario de trabajo de ella, se tiraba con estas máquinas pulverizadoras que en el fondo te mojaban y te mataban la abeja en un 2x3, que era la pecoreadora, como lo hacía Aníbal. Se sufrió mucho y al final ya hoy en día podemos lograr un buen acercamiento, un buen método de trabajo a través de las conversaciones con los agrónomos. Se creó la conciencia de que si usamos productos químicos demasiado fuertes, matamos obviamente la abeja. Y también ahora se hace tratamientos antes que llegue la abeja, en lo posible hacer todas las aplicaciones
antes que parta la floración. Hay algunos productos químicos, algunos enfermedades que están durante la floración que deben ser tratados en ese momento. Para eso se ha creado un producto especial, digamos más orgánico, y se tiran fuera horario de la abeja. O sea, en el fondo se ha hecho un reconocimiento o crearon las confianzas entre el apicultor y los agrónomos para respetar el trabajo de la abeja, que ha sido fundamental, que es fundamental, ¿ya? Pero como te digo, eso costó años, quizás una década, en el día a día, estar trabajando, en estar acercándose a ellos, estar conversando con ellos. Y afortunadamente ya hoy en día ya contamos con algo más consciente. Ya son muy pocas las empresas frutícolas que tiran productos químicos durante una polinización y que le afecte a esta. Ellos ya saben que si van a hacer alguna aplicación, se debe conversar, se debe planificar y si es necesario sacar las abejas del huerto y después de un par de días que haya terminado el efecto del producto, se reincorporan, ¿ya? Eso ya se hace es un trabajo un poco más profesional, encuentro yo ahora acá en el país, y que ha dado buenos resultados. O sea, a todo nivel hay una conciencia de que hay que cuidar las abejas y que el producto químico es el talón de Aquiles de ellas, ¿ya? Con respecto a la parte gubernamental, la parte de gobierno, hay un gran apoyo para que se cuiden las abejas, ¿ya? El día a día hay, digamos, el SAC da charlas a los agrónomos, se les instruye y se les obliga a aplicar productos no tan nocivos, no tan fuertes, ¿ya? Como te dije al principio, han llegado productos bien orgánicos acá al país, que son inocuos para la abeja y que se aplican de noche, ¿ya? Por ejemplo, cuando yo polinizo canola, por ejemplo, se tira mucho fungicida y se hace en la noche y de permanencia tiene alrededor de 2 o 3 horas. No es necesario sacar las colmenas, pero eso se ha ido ganando a través del tiempo, a través de los años, de las conversaciones, de los acercamientos entre agricultores y agrónomos. Costó mucho hacerlo entender. Cuando se veían las grandes matanzas de abejas, que en las piqueras había cualquier cantidad de abejas con su lengua afuera, digamos, que estaban intoxicadas, y se les mostraba de todo esto. Teníamos menos vuelos por minuto, ¿ya? O sea, si lleváis tú una colmena que era de 50, 60 vuelos por minuto, bajaba a 20, a 10, a 5, y encontráis toda la mortandad. Entonces eso les fue preocupando y se fueron creando las conciencias, que no debemos aplicar productos tan nocivos, ¿ya? Y a diestra y siniestra en un huerto cuando están las abejas, cuando está toda la polinización. Bueno, eso acá en Chile se ha desarrollado harto, estamos más tranquilos, aún así siguen algunos problemas puntuales con los productos químicos, algunas personas, digamos, que todavía no entienden el tema, y a ellos hay que nuevamente hacerlos entender y trabajar con ellos en la parte técnica, ¿ya? Que no se debe aplicar este tipo de productos durante la polinización, tratar de hacerlos antes o después de la polinización. Yo sé que en algunos casos no se puede, cuando aparece un bicho ellos tienen que aplicar, pero qué producto el que aplican es el que hay que tener buenos conocimientos. Y afortunadamente la empresa ya tiene un acercamiento con todos los agrónomos y se conversan estas cosas. Ya no tenemos la gran matanza del año 2005, 2004, 2006. Hoy en día es lo mínimo. Prácticamente el mayor enemigo que tenemos dentro de los huertos son las hormigas, acá en Chile, que hay que lidiar con ellas, sobre todo en los paltos donde están en los cerros. Aparece mucha hormiga. No tenemos problemas de insecticidas. Y con ello también se ha conversado con el agrónomo que la hormiga es capaz de eliminar una colmena, ¿ya? Y se han hecho banquillos especiales, con aislaciones, se tiran un producto químico que dura 45 días antes de que lleguen las abejas para frenar un poco la invasión de las hormigas, ¿ya? Y también eso ha sido un buen resultado para la polinización. Y las colmenas realmente salen buenas. Como te digo, ya se creó una cultura acá en Chile de los insecticidas. Y todo el mundo se pregunta, todo el mundo se comunica, todo el mundo se conversa este tema. Y hay un buen acercamiento con todas
la parte administrativa de las empresas, ¿ya? Y también con la parte que regulariza que esto que es el SAC, ¿ya? Hay un acercamiento en las tres caras, digamos, y eso ha sido beneficioso para todos, tanto para la fruticultura como para los apicultores, ¿ya? Y se trabaja en un mejor ambiente de trabajo y todo coordinado. Al principio era un poco delicado, hubo muchas asperezas de tratar de hacerlo entender el por qué había que hacer esto y por qué no de esa forma y por qué ese producto no y este producto sí. Y se llegó a buen término. Afortunadamente, como te digo, para los apicultores podría decir que es un poco más tranquilo, un poco más relajado el tema de los insecticidas. Pero a través de los años costó buenas décadas de hacer entender todo esto. Así que por ese lado estamos un poco más tranquilos. Hay más conciencia, ¿ya? Los agrónomos están en buenos conocimientos, hablamos el mismo idioma todos, ¿ya? Y se hace un buen trabajo en el fondo, porque si ellos están pagando por una polinización, un producto, una cantidad de plata determinada, es que ellos no pueden destruirlo con una aplicación de insecticida en 24 horas. Entonces se paga un producto y el producto sigue funcionando y se hace útil este producto, no va en decadencia, porque ellos mismos matarían la polinización, matarían la pecoreadora, la abeja. Entonces, por ahí lo fuimos haciendo entender y fuimos entrando fuerte con eso. La abeja tenía 60 vuelos por minuto y al final, cuando hacían una aplicación, bajaba a 10, 5, 20, depende de la colmena, lo que dañara. ¿Ya? Y ahí fueron entendiendo que no debían aplicar esos tipos de productos en horas de trabajo o simplemente fuera horario de trabajo. Se fue haciendo entender y fue creándose una cultura acá en Chile. Y contento por todo eso, porque, digamos, costó mucho sacrificio, mucha montantada de colmenas, muchos colegas perdieron sus colmenas, tal como Aníbal, que perdió una buena cantidad. Allí también se daba en Chile eso, tiempo atrás. Ahora, afortunadamente, ya es todo más confiable y todo más relajado, por así decirlo, y todo mejor planificado. Eso es lo que te puedo aportar, Rodrigo, acá desde Chile, con el tema de lo que es los productos químicos. Perfecto, que están Miguel, bien en boga. Sí. ¿Ya? Muy